vamos con nuestro segundo invitado. Nos acompaña en los estudios Alexis Murgueitio. Él ha denunciado un caso de presunto peculado que podría involucrar al ex presidente de la República, Lenín Moreno. ¿Cómo está, Alexis? Bienvenido, buenos días. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Para poner en contexto, ¿de qué se trata este caso? Un poco para ubicar a nuestra audiencia, ¿por qué el expresidente de la República estaría vinculado a un presunto caso de peculado que a su vez incluye a personas privadas? Buenos días, bienvenido. Buenos días y un saludo a la audiencia. Bienvenido. ¿Sí se escucha? Sí. Sí. El caso de el dantesco fraude al sistema de pensiones del IES se da en el expediente de Montepío 117.369, cuyo causante fallecido fuera mi padre. Este caso incluye un esquema sistematizado y fraudulento para percibir pensiones de Montepío de viudez cuando a la persona pensionista no le correspondía ya derecho por haber establecido unión libre, estable, monogámica, unión de hecho, hogar de hecho, con la persona con quien lo estableció desde el año 2004. En el año 2009, esta persona intentó obligarme a mí a comparecer a las instalaciones del IES para ratificar y certificar que ella vivía en la calle Mañosca y Veracruz y que vivía sola. Ninguna de las dos cosas era verdad, pues en el 2005 esa casa se había vendido, era una clínica dental. En el 2004 ella había establecido unión libre con este señor y finalmente yo me opuse rotundamente a esto. Fue entonces que esta persona, es el primer indicio que se tiene, que esta persona me dijo que si yo no comparecía a ratificar lo que ella pretendía que se mintiera ante el IES, o si el IES iniciaba alguna acción en contra de ella, o si peor aún, yo me atrevía a denunciarla por esto, porque yo le dije que esto no era correcto, me dijo que ella lo único que tenía que hacer era una llamada a su gran amiga, Rocío de Moreno, para bloquear cualquier acción que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tomara en su contra. Esto continuó de la manera más abyecta, más cínica. En el año 2012 yo comparecí al IES y puse en conocimiento de un funcionario del IES, el cual me dijo, no recuerdo el nombre porque no lo dejé por escrito, fue personalmente y le dije lo que estaba sucediendo. Me dijo que se iban a tomar cartas en el asunto. Nunca se tomaron ninguna cartas en el asunto. La persona seguía cobrando la pensión de viudez bajo el esquema inclusive de presentar formularios de supervivencia con información falsa. Esto que estoy indicando, obra del expediente de Montepío 117.369, son 750 fojas que allí existen. Obviamente, al ser esto ya un tema muy grotesco, yo denuncié formalmente ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el año 2020. La trabajadora social toma contacto conmigo y me pide que documente la información. Yo la documenté. Como hijo del causante fallecido sabía exactamente lo que sucedió y sabía cómo sucedió. Y no fue muy difícil encontrar la documentación en legal y debida forma. Se lo expuse a la trabajadora social. La trabajadora social hizo una visita social. Efectivamente me dijo, sí, la señora es una vil mentirosa, está mintiendo, está burlando a la seguridad social, corresponde recuperación de valores. Y lo mismo tengo por mensajes escritos de WhatsApp. Cuando en un buen día me llama y me dice, mire, sabe que hay novedades, usted puede presentar todas las evidencias que quiere en el caso, pero Lenín Moreno les puede salvar. Yo no entendía por qué, no entendía del todo por qué. Y le digo, pero licenciada, investigue. Usted tiene todas las pruebas, le he dado todas las pruebas de su trabajo investigar. No, me dijo, qué pereza, qué desgaste, ¿para qué? Para que me mientan. Además ya le estoy diciendo, Lenín Moreno les puede salvar. Yo me quedé helado. Entre esto sucedía, le ponen como distractor que se contacte conmigo al coordinador de comunicaciones de IES Pichincha.
Este señor muy empático, muy amable, toma contacto conmigo, me manda mensajes, me pide información, se la doy. Que no me preocupe. Apreciado señor Murgueitio, no se preocupe, estoy estableciendo las coordinaciones necesarias para que usted pueda ser atendido por las autoridades. En este caso no habrá impunidad, se está determinando, usted ha demostrado con documentación, no se preocupe, no habrá impunidad. Así me tuvo hasta el día anterior a que salga el primer oficio distorsionado. El primer oficio distorsionado sale con fecha 26 de febrero del año 2021. Lenín Moreno, presidente de la República. Yo me acerqué a donde el coordinador, el tipo no sabía dónde meterse, y de allí en adelante Licenia y Alexis empezó una reacción en cadena dominó. Es decir, fueron encubriéndose, subiendo, escalando, y ante tanta indolencia yo presenté la denuncia por peculado en la fiscalía, que lógicamente pues a partir de diciembre de 2023 me han sabido comunicar que han pedido formulación de cargos, es decir, hubo elementos. ¿Dónde se relaciona aquí Lenín Moreno con estas personas? ¿O podría relacionarse? Primero, la propia pensionista del caso, ¿sí?, muchas veces indicó que era muy amiga de Lenín Moreno, de Rocío de Moreno, que justamente por esa amistad, el ciudadano Luciano Cepeda Vasco, su conviviente y después esposo, había sido nombrado gerente general de Coca-Cola Sinclair EP. Y lógicamente comparten el proceso que todo el mundo conoce, el proceso de cohecho, por el presunto delito de cohecho en el caso Sinohydro. He leído dentro de ese proceso que Luciano Cepeda habría inclusive simulado falsas consultorías a Recorsa. Él nunca dio consultorías a Recorsa. Yo sé, porque lamentablemente eran personas muy cercanas a mí, del mismo vínculo sanguíneo. Qué pena tener que decirlo, pero es así. Él nunca dio consultorías a Recorsa. Él era muy amigo de Lenín Moreno, era muy amigo de Rocío de Moreno. Él y la esposa estuvieron en muchos actos protocolarios en el Palacio de Carondelet, en el Salón Amarillo. Escuchaba justamente ayer o leía en internet algo que Lenín Moreno decía que él no tenía nada que ver con el proyecto Coca-Cola Sinclair. Tiene mucho que ver. Si bien es cierto, no era una obra emblemática de él fue el encargado. Él fue el negociador entre los funcionarios chinos de Sinohydro y lógicamente el Estado. Y de todo eso sabemos que hubo dádivas, hubo cohechos, y obviamente inclusive este señor Luciano Cepeda tenía al hijastro trabajando en la China Sinohydro como jefe de talento humano. Es decir, de la propia pensionista del IES, que eso Luciano Cepeda lo había hecho porque tenía carta abierta de parte del presidente, en ese entonces vicepresidente Lenín Moreno, para hacer absolutamente todo, y que los chinos tenían que obedecer al pie de la letra lo que Luciano Cepeda dijera. Entonces hay fuertes indicios de que, además la trabajadora social lo dijo, Lenín Moreno les puede proteger. ¿Cómo puede proteger, Licenia, un presidente de la República en el año 2020 o 2021 a una pensionista que había venido cobrando de manera fraudulenta 14 años de pensión de viudez? La pensión de viudez del IES tiene una restricción muy grande, y es que de acuerdo al artículo 194 y a la resolución CD 100, que no ha cambiado, la pensión de viudez se pierde el momento en que el pensionista o la pensionista contrae matrimonio o entra en unión libre. Hay un pronunciamiento del IES en la página web del IES con fecha 25 de febrero de este año, donde dice que hay que notar que los pensionistas de viudez pierden la pensión si contraen matrimonio o entran en unión libre, y que para tener derecho a las 2 anualidades con las que se cesa el seguro de vejez, invalidez y muerte, el pensionista o la pensionista que contrae matrimonio o entra en unión libre tiene la obligación de notificar ya sea su cambio de estado civil o su actual convivencia. Quiere decir que la pensionista, el momento en que se casó en el año 2018, porque se casó en el año 2018, obviamente porque no se le podía seguir permitiendo lo que estaba haciendo, le notifica al IES que se casa, oculta todo lo demás y le premian con las 2 anualidades de pensión, con Lenín Moreno de presidente. En el 2020 se denuncia y la trabajadora social Lenín Moreno les puede proteger. El vínculo entre Lenín Moreno, Rocío de Moreno,
la pensionista del caso 117.369 y su entonces conviviente y hoy esposo Luciano Cepeda Vasco, era muy grande. ¿Cuál ha sido la reacción al momento de la Fiscalía? Usted dice que le van a formular cargos. El IES pidió formulación de cargos. Lamentablemente esto en el IES fue escalando hasta llegar inclusive a procuradoras. En el siguiente gobierno de Guillermo Lasso, que era un gobierno exactamente igual al de Lenín Moreno, era una continuidad total, todos lo conocemos, continuó el encubrimiento. Y yo continué luchando. Tuve que pasar por burlas, por amenazas, por intimidaciones, por denunciar estos casos. En marzo de 2024, el IES me hizo conocer que esos estaban patrocinando la denuncia en fiscalía y que habían pedido formulación de cargos. Esto fue en diciembre. Lamentablemente Fiscalía no ha dado paso, de lo que sé de los funcionarios del IES actuales, no ha dado paso. ¿Por qué? Porque Fiscalía no da paso a una ampliación de mi versión, en la que es necesario hacer conocer estos elementos, más muchos otros, que se han logrado advertir a lo largo de este tiempo, después de que yo rendí mi versión en esa causa, en enero del 2023. Lo tengo que decir y creo que es necesario saber, Lenín Moreno tiene familiares trabajando en la Fiscalía General del Estado. Hay una fiscal específicamente que está identificada, es la hijastra de su hermano Guillermo Renán Moreno Garcés, que está también procesado en el caso Sinohidro, es agente fiscal de Pichincha. Podría yo presumir por allí que por ese lado podría ser que Fiscalía no avance, es decir, Fiscalía tiene ya todos los elementos para formular cargos en este caso de peculado. Fueron $100,000. $100,000 de una pensión continuada fraudulenta de 14 años cuando la ley ya no le otorgaba derecho. Y la trabajadora social también es parte, es decir, hay 16 funcionarios del IES, 14 funcionarios y exfuncionarios del IES denunciados. La semana anterior estuve en el IES, lógicamente logré hablar con alguien del departamento jurídico, y esta persona del departamento jurídico me decía, pero ¿por qué usted relaciona el caso IES con Sinohidro? Esta es la relación. La boca de la relación es con el presidente. Con el presidente Moreno. Exactamente. Y con su esposa, más allá del tema de la compañía. Más allá del que el tema señor de la haya compañía. trabajado en la compañía es una cuestión circunstancial, pero la relación o quien permitió aparentemente o quien ayudó a que la señora que usted denuncia pueda recibir su pensión cuando no debía hacerlo fue el presidente o su esposa a través de sus cargos. Exactamente, a través de su cargo de presidente, él habría dado la orden de boca de la propia trabajadora social. Lenín Moreno les puede proteger, les puede salvar. Eso se puede entender de muchas maneras. ¿Cómo puede un presidente salvar a una persona que está cometiendo un acto de fraude? ¿Con qué asidero legal, con qué autoridad, con qué derecho salva a una persona que está defraudando al patrimonio público? El fondo de pensiones del IES es patrimonio público. El fondo de pensiones se alimenta de nuestras aportaciones, tanto de empleadores como de empleados, más del aporte del Estado. Son fondos públicos. El momento en que el patrono ya pagó el aporte y se va a pensiones, eso es fondo público. Y los fondos públicos tienen que ser respetados. Lenín Moreno les puede salvar, les puede proteger. Así es como se protegió a su grupo de amigos. Luego, claro, cuando salió el caso Sinohidro, entendí perfectamente a lo que se refería. Entendí cómo había sido esto. Lenín Moreno está procesado con Luciano Cepeda y obviamente sus esposas respectivamente, justamente por todo lo que se conoce, por todo lo que se ha tratado. Ahora, este no debe ser el único caso de este tipo de utilización de una pensión de viudez bajo esas características. En este proceso de investigación y de denuncia que usted de hecho ha conocido de otros casos. A ver, en el año 2021 yo tuve la insistencia a la coordinación de pensiones de IES Pichincha, la entonces coordinadora, luego el coordinador posterior, todo un espíritu de cuerpo. Claro, si venía o habría venido una orden de arriba, era obvio lo que tenían que hacer. La lideresa de pensiones, de apellido Calderón, claramente me dijo, ¿cuál es el problema que la señora haya presentado una declaración de supervivencia con dirección domiciliaria falsa? Bastaba con que esté viva. Imagínese la
barbaridad. ¿Y cuál es el problema si como este? Hay muchísimos casos, hay miles de casos y nadie ha denunciado. A mí me resulta grotesco que los funcionarios del IES, y de hecho están en los informes, que no llegaron a determinar dónde vivió la pensionista entre 2005 y 2018. ¿Cómo puede ser que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no llegue a determinar dónde vive un pensionista? Es decir, paga pensiones pero no sabe dónde viven sus pensionistas. Ese es el nulo control que existe, y lógicamente aquí sí se sabía dónde vivió, porque resulta que esta pensionista era representante legal y presidenta del edificio donde vivía y donde dijo que no había vivido en la investigación social. Era presidenta como 4 o 5 años antes del matrimonio. Quiere decir que se inscribió en el IES como empleadora y consignó su dirección domiciliaria, porque eso hacemos todos los empleadores, todo el mundo lo sabe. ¿Cómo es que la trabajadora social no llegó a determinar? Entonces, todo eso lleva realmente a pensar que ella todos actuaron por una orden superior. Lenín Moreno les puede salvar. Muchísimas gracias, señor Morgaytio, por explicarnos esta denuncia y por contarnos este caso, y como usted dice, seguramente hay muchos más casos.
Saludamos con nuestro primer invitado, nos acompaña vía telemática el coronel en servicio pasivo de Fuerzas Armadas, el coronel Mario Pazmiño, analista en temas de seguridad y defensa. ¿Cómo está, coronel Pazmiño? Buenos días, bienvenido, gracias por participar en el espacio de Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. El gobierno tiene ya varias herramientas que ha demandado para luchar o reforzar su lucha contra la inseguridad que cada vez alcanza niveles superiores en el país, la ley de solidaridad y la ley de inteligencia. Pero esta última ha levantado varias alertas, juristas, activistas, sectores también conocedores de la seguridad, aseguran que esta normativa, la ley de inteligencia, tiene algunos aspectos que podrían derivar en aspectos de inconstitucionalidad y de violación a los derechos humanos. Usted, como conocedor del tema de inteligencia, ¿en qué medida esta normativa va a contribuir en esa lucha contra la inseguridad? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un cordial saludo para los televidentes de Radio Escucha, este precioso medio de comunicación. Gracias por la gentil invitación. Como es sabido por todos los ecuatorianos, era indispensable una ley que facilite la operación e integre la operación de los sistemas de inteligencia ante un conflicto armado interno. Sin embargo, de ello, la aprobación de la ley me parece que es muy apresurada, sin haber tomado los diferentes criterios de las diferentes instituciones, organizaciones y también de la sociedad ecuatoriana. La ley tiene un sinnúmero de elementos que son contradictorios a su esencia como tal. Y si usted me permite, voy a ir desglosando cada uno de ellos. Primero, se habla de que todos los ecuatorianos, implica esto organizaciones, empresas, cualquier tipo de estructura, tiene la obligación de entregar información sin opción a negarse. Ahí vemos que existe una violación permanente al tema de intimidad, al tema de resguardo de información que puede tener cualquier persona o cualquier institución. Con esta normativa, pues el sistema de inteligencia nacional lo que está haciendo es aperturando una posibilidad de vulneración de los derechos ciudadanos para poder pedir información a cualquier persona bajo el pretexto de un conflicto armado interno, sin orden judicial y pues aplicando esta nueva normativa. Eso por una parte, eso es una parte pequeña, si es que cabe decirlo que es pequeña por la relevancia que tiene. Segundo elemento, se habla de que estos organismos de inteligencia desde mucho tiempo atrás vienen con una especie de gastos especiales reservados y que estos gastos especiales reservados no van a tener ningún tipo de fiscalización real. Esto implica básicamente de que no va a haber un control eficiente sobre ese tipo de recursos, que no son del director nacional de inteligencia ni del presidente de la República, son recursos del pueblo ecuatoriano, por lo tanto, ese tipo de recursos tienen que ser auditados. Pongamos un ejemplo concreto de lo que ha venido pasando desde mucho tiempo atrás. Cuando se creó la SENAIN o la Secretaría de Inteligencia, pues en ese tiempo se gastaron cerca de 475 millones en gastos reservados, 1.500 operaciones de inteligencia. ¿Quién auditaba esto o a quién se presentaba este tipo de información para que sea destruida? Pues se presentaba de acuerdo a esa normativa al Contralor General del Estado. ¿Y dónde están los Contralores Generales del Estado de esa época? Pues están presos, el uno en Estados Unidos y el otro aquí. Entonces, quiere decir que se necesitan pesos y contrapesos para que puedan, pues, tener una evaluación mucho más directa sobre estos recursos, como dije anteriormente, que son del pueblo ecuatoriano. Lo importante acá, yo recuerdo cuando me citó la Asamblea Nacional para que contribuya en la elaboración de la ley hace 3 años. Primero hay que decir que lo que se hizo hace 3 años y medio atrás no tiene nada que ver con lo que está al momento. Hay algunos tópicos, pero ninguna de estas cosas que son completamente desubicadas en el contexto del objetivo de la ley. Y ahí había planteado que era necesario sacar estos gastos reservados de los organismos de inteligencia y pasarlos hacia un organismo que sea mucho más amplio y que tenga todos los contrapesos del caso.
Yo me refería en ese tiempo a que el COSEPE sea el organismo que administre estos gastos reservados. Y administra los gastos reservados porque ahí no hay solo una persona que se encarga de disponer de los mismos, sino acá habría varios elementos que articularían y supervisarían el empleo adecuado de esto. Y eso también autorizarían cualquier tipo de acción para esos gastos reservados. Tercer elemento que me parece interesante. Se establece que tiene que existir un monopolio de una comisión de la Asamblea que son los únicos ungidos para poder analizar y poder llamar a pedirle cuentas al director nacional de inteligencia. Creo que esa no es el verdadero sentido de la ley, no puede ser así, porque la pregunta que me surge, y creo que a todos los ecuatorianos, es la siguiente. Entonces, ¿para qué están los asambleístas? Los asambleístas están para realizar una fiscalización, un control directo, también para formular leyes, pero también para hacer control. ¿Y cómo van a hacer un control si es que de la misma ley les está prohibiendo realizar este tipo de seguimiento y este tipo de evaluaciones y este tipo de controles sobre un estamento gubernamental? Otro punto importante y gravísimo es que se dispone que este organismo pueda realizar interceptaciones sin previa autorización judicial. En otras palabras, si alguno de los ecuatorianos no le cae bien al gobierno porque el gobierno está o siendo criticado o tiene opiniones contrarias al gobierno, pues a criterio del director de inteligencia puede ser un objetivo de inteligencia y comienzan a recabar información contra esta persona sin existir ninguna orden judicial. Queda a libre albedrío y a criterio del director nacional de inteligencia el poder realizar o no este tipo de acciones. ¿Con qué propósitos? Pues presionar, hacer algún tipo de acciones, eso se llama inteligencia política, como teníamos hace algún tiempo atrás, un sistema de inteligencia político. Cuando hay un sistema de inteligencia político, no hay objetivos nacionales que defender. Lo que hay es un caudillo al cual proteger, un sistema ideológico al cual resguardar y un partido también al que hay que proteger. Entonces no hay una visión clara de un sistema de inteligencia que trabaje para el Estado. Se trabaja directamente para ese caudillo político. El otro elemento importante, y que me parece que es sumamente grave, en la misma ley se habla y se le da disposiciones, me imagino que en el reglamento va a darse más concretamente, pero se habla aquí de que es importante que el registro civil entregue identidades ficticias. En otras palabras, yo no soy abogado, pero interpreto que el Estado le está diciendo al registro civil que cometa un delito, que cambie la identidad de una persona para que ésta pueda trabajar. Y eso me parece que es tremendamente grave, porque el Estado le está diciendo a una institución que comete irregularidades. Y eso no, perdón, este tema es interesante, coronel, y qué bueno que lo menciona usted. A mí también me llamó profundamente la atención eso, pero digo, en otros países, estos famosos infiltrados que hay, ¿no? Hay una muy buena película que se llama, de hecho, Infiltrados, que la hace Jack Nicholson con Leonardo DiCaprio y con algunos otros. Es un muy buen elenco, que la dirige Martin Scorsese, se llama Los Infiltrados. Usan identidades ficticias. En otros países, la milicia, la policía, no utiliza estas herramientas como para poder infiltrar agentes en el narcotráfico, en la delincuencia, en la mafia, etcétera. En algunos casos se utiliza, pero ese tipo de herramientas son herramientas que las emplean los diferentes sistemas, pero pues utilizando canales que no son autorizados para este tipo de acciones, pero no un canal que sea gubernamental, en el cual está diciendo el mismo gobierno que haga este tipo de acciones. Por eso es nuestro país considerado a nivel regional y global como un país de cambio de identidad, porque acá pues usted puede cambiar la identidad por $500.
Y eso es lo que utilizan diferentes organizaciones de terrorismo internacional o organizaciones de crimen organizado para cambiar identidades. Entonces, sí, algunas estructuras lo hacen, algunos sistemas de inteligencia tienen, pues, en otros países, laboratorios en donde pueden generar un sinnúmero de sistemas de identidad. Pero todo esto está ilegalmente operando porque no hay una autorización. Pero aquí lo que están haciendo es dándole una autorización directa a una dependencia estatal a que genere una actividad que es completamente contraria y delictiva. Coronel, con todos estos aspectos que usted ha mencionado, que es lo que se Permítame, aprobó no, finalmente. es que si me permite para poderle concluir la otra parte que me parece sumamente más grave todavía. Adelante. Recién estaba enumerándole y que solo termino con estos dos elementos más. Lo más grave está en que este sistema, que debería ser una estructura de inteligencia que trabaje al nivel político estratégico y que desde ahí integre toda la información nacional de los subsistemas y le entregue al presidente de la República, en otras palabras, es un sistema al más alto nivel que se encarga de la planificación, se encarga de la organización y, por otro lado, también se encarga de asesorar directamente al decisor político, en este caso a la presidencia de la República. Pero lo que está pasando al momento en esta ley es completamente irrisible. ¿Y por qué es irrisible? Porque esta macroestructura, Sistema Nacional de Inteligencia, le están dando la capacidad de realizar operaciones de inteligencia. Y de acuerdo a la Constitución y a las diferentes instituciones que están autorizadas a ejecutar operaciones de inteligencia, de lo que yo sé, son la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. No existe otra institución que tenga, primero, la capacidad y segundo, la autorización para hacer este tipo de operaciones de inteligencia. Pero al darle esta capacidad, ¿por qué lo hacen? Pues lo hacen porque el momento que ese sistema entre a trabajar operativamente, en el nivel táctico, haciendo pesquisas o haciendo lo que se llama interceptaciones, vigilancias, persecuciones, etcétera, pues ese sistema de inteligencia nacional va a tener que tener recursos. ¿Y de dónde salen esos recursos? De los gastos reservados. Por eso es que desde mucho tiempo atrás se empleaban operaciones que eran completamente irrisorias, que se gastaban cantidades inmensas de recursos del Estado ecuatoriano y que nunca se justificaban. Eso es lo que quieren hacer al tratar de que esta estructura que está en el nivel político, estratégico, baje a hacer operaciones de calle. Eso en un punto. El segundo elemento, esta macroestructura de inteligencia, que al momento está regido por el CIES y que su director no tiene el conocimiento ni la experticia para el manejo de lo que es un sistema de inteligencia. Su relación es ser amigo del presidente de la República y no un técnico. Pues esta persona que no tiene conocimiento va a ser el que decida quién es el director de inteligencia de la Policía Nacional, quién es el director de inteligencia del Comando Conjunto, quién es el director de inteligencia del Ejército, quién es el director de inteligencia de los diferentes distritos o de los diferentes grupos de inteligencia, desconociendo totalmente el proceso de selección que tienen de cerca de 30 a 35 años y la carrera que vienen ejerciendo en cada uno de las diferentes dependencias o instituciones. Es sumamente grave esta situación. Y eso lo que va a generar es que los sistemas de inteligencia se van a compartimentar. Generalmente cuando los sistemas de inteligencia observa que existen ciertos actores que tratan de vulnerar o debilitar la estructura de inteligencia, estos sistemas se contraen, se compartimentan y no comparten información. Es lo que puede suceder. Y ante un conflicto armado interno que estamos, en donde necesitamos las mayores capacidades de inteligencia, un nuevo organismo
de esta proporción, sin una visión clara de país, sino con una visión completamente trastocada y orientada hacia otro tipo de escenarios, pues no va a causar un buen efecto en este conflicto armado, más bien va a entorpecer las operaciones de inteligencia sobre el crimen organizado. Ujú. Coronel, por lo que concluyo de lo que usted dice, esta ley, tal como está planteada y como fue aprobada, no va a contribuir de manera efectiva en la lucha contra la inseguridad, porque va a ser un ente más político que técnico. ¿Qué va a pasar con las operaciones de inteligencia en Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, bajo esta normativa? Usted ha dicho que va a ser una persona quien designe a los representantes de las diferentes ramas de las fuerzas de seguridad para que hagan esta labor. No necesariamente significa que se va a respetar el conocimiento, la trayectoria profesional de cada uno de estos integrantes o posibles candidatos, sino que posiblemente serán amigos o conocidos que pertenezcan a las fuerzas del orden. ¿Qué va a pasar entonces con esas labores de inteligencia? ¿Hacia dónde van a ir? Esas labores de inteligencia, el momento que suceda esto, bueno, está aprobada la ley, esperemos que la Corte Constitucional pueda poner algún freno a esta acción desmedida de esta ley, y también diferentes organizaciones pues puedan presentar su rechazo a la ejecución de la misma. Sin embargo, de ello, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar básicamente es que va a haber una vulneración permanente de derechos y a la larga o a la corta van a haber implicaciones jurídicas contra el mismo presidente de la República, que es el representante del Estado y también el que está atrás del sistema de inteligencia, y también contra los diferentes actores. Me refiero yo al director nacional de inteligencia y los otros que están trabajando dentro de esta macroestructura, porque van a comenzar a violentar diferentes normativas constitucionales y de derechos. Y eso pues no es que violentan y queda ahí, no. Eso cualquier momento los van a llamar a rendir cuentas. Los gobiernos no son permanentes, los gobiernos no son definitivos, los gobiernos tienen un tiempo de duración y después de ese tiempo de duración, pues vea usted lo que pasa cuando ese tipo de acciones generan contraposición con normativas legales, pues son llevados a la cárcel, son iniciados juicios políticos, etcétera. Coronel, Lo importante aquí, por favor. Sí, coronel, le quería preguntar, con las circunstancias actuales que enfrenta el país, con el crimen organizado, con el narcotráfico, con los altísimos niveles de violencia que hay, ¿qué era lo que debía contener la ley de inteligencia? Es decir, para que esta ley sirva finalmente y sea útil para combatir contra el crimen organizado, el narcotráfico, dar certeros golpes, dejar de capturar a delincuentes de baja o poca monta, ¿ya? Para dar con los cabecillas. ¿Qué era lo que debía contener esta ley para que sí sirva? Para que sirva la ley tenía básicamente de tener algunos componentes adicionales. El primero es fortalecer y dar mayor independencia operativa a las diferentes instituciones para que puedan actuar directamente sobre el crimen organizado. Pero había una variante que estaba en la ley anteriormente descrita, y la variante que yo había propuesto en ese tiempo en la Asamblea Nacional es que en cada operación de inteligencia, sea esta policial o militar, esté involucrado un fiscal y en lo posible un juez, para que no se violenten normas y se pueda directamente tener constancia por parte de la Fiscalía, por parte de la función judicial, de que el procedimiento fue correcto y que no se están violentando derechos. Eso, la una parte. La segunda parte, lo que había manifestado anteriormente. Creo que es necesario, importante, que la joya de la corona, por lo que se pelea todo mundo, los famosos gastos reservados, tienen que salir de la competencia de este organismo. Este organismo tiene que ser específicamente para generar información que beneficie al país. Y colocarlo, ¿en dónde? En el COSEPE, donde hay contrapesos directamente para administrar estos gastos. Y no solo un actor, que es el gobierno, a través del secretario o el director nacional de inteligencia. Creo que con eso transparentamos tremendamente. Por otro lado, creo yo que es importante y vital que este macroorganismo, en vez de preocuparse de hacer operaciones y aprender a hacer operaciones de inteligencia, se preocupe primero por crear
centros de análisis multidominio interagencial, que es lo que verdaderamente necesita el país y que no lo tenemos. Entonces, eso es lo que necesitamos integrar. Se necesita también integrar una nueva área, y esta nueva área es un sistema de inteligencia exterior para poder determinar las amenazas que se dirigen hacia el Estado ecuatoriano, que tampoco lo tenemos. Entonces, ¿por qué nos sorprenden cuando hablamos de que en Alto Apunino aparecen los comandos de la frontera? Ujú. ¿Por qué nos sorprendemos cuando nos enteramos que dentro del territorio ecuatoriano, por una calle, por una vía, perdón, de segundo o tercer orden, se topa fuerzas militares con un grupo guerrillero denominado Carolina Ramírez? ¿Por qué no sabemos hasta el día de hoy la presencia de Comando Bermelo en la provincia de Sucumbíos? Entonces, necesitamos un organismo de inteligencia exterior adscrito a esa cartera de Estado para que trabaje directamente sobre estas amenazas y pueda proporcionar la información necesaria al mismo gobierno para que tome las decisiones del caso y no nos constituyamos en un país reactivo, sino proactivo. Planifiquemos en base a las amenazas. No esperemos que recibir una acción de parte del crimen organizado para recién pensar en qué tenemos que hacer. Son algunas de las herramientas que se pueden ir implementando, pero creo que lo que se necesita sobremanera también es tecnología y una mayor capacidad para ir ampliando las operaciones de inteligencia. Pero algo fundamental que usted me preguntó, y creo que es lo ideal al momento: ¿dónde está la principal deficiencia que tienen las instituciones policiales, militares y también el Estado? En los niveles de control para la penetración del crimen organizado. Entonces necesitamos crear una unidad fuerte, una brigada. Creo que el ejército está planteando ya esto, una creación de una brigada de contrainteligencia para poderse proteger de las acciones del crimen organizado y evitar el reclutamiento del personal militar hacia estas estructuras delictivas. De igual manera, debe de proponerse la creación de una Secretaría de Asuntos Internos que tenga varias estructuras en los distritos policiales que colaboren directamente con la penetración del crimen organizado, o más bien frenando esta penetración sobre las estructuras policiales. Recordemos que la penetración del crimen organizado en las estructuras de control es una de las estrategias, de las 5 estrategias que se emplean, y al momento pues estamos viendo que les está dando resultado. Las otras estrategias son muy claras. La una está orientada a la penetración del estamento gubernamental a través de campañas políticas, y eso se viene dando en el país desde hace muchos años atrás. En el estamento de control, pues acabo de decirlo, policías, militares penetrados por la estructura del crimen organizado. El otro estamento es la penetración del estamento de los operadores de justicia, donde jueces y fiscales trabajan para el crimen organizado, y todos los días se levanta el juez y fiscal a levantar la bandera de la impunidad en este país. El cuarto es cuando el sistema financiero es penetrado, y por eso es que hay la cantidad de lavado de recursos a través del sistema financiero nacional. Vamos a llegar a ser como es Colombia. Parte de las estructuras que sostienen la economía de ese país vienen del narcotráfico y del crimen organizado. Y por último, la penetración del estamento social. Por eso es lo que tenemos en el país, una proliferación de santuarios y hoy día microestados delictivos. Eso es lo que es nuestro país, y estos son los sistemas de penetración del crimen organizado. Recién estamos topando uno de ellos, pero para eso necesitamos que el sistema de inteligencia tenga otra visión, no una visión táctica de pesquisa criolla, sino más bien una operación de asesoramiento directo para el gobierno y el presidente de la República. Ahora, Coronel Pazmiño, ¿qué perfil o quién debería ser el que ocupe este tan importante puesto, como usted lo mismo lo acaba de explicar, de Director Nacional de Inteligencia? ¿Qué perfil debería tener? ¿Quién debería ocupar ese cargo? Porque, bueno, hemos visto que han colocado gente que no necesariamente tiene experiencia en los sectores en los que están al frente, y pues ya hemos vivido los resultados. Se había propuesto inicialmente de que sean perfiles en los cuales pues tengan ciertas características. Por ejemplo, si se va a analizar información clasificada e información de importancia al más alto nivel,
necesitábamos contar con personas que tengan una profesionalización y que tengan una capacitación en un cuarto nivel, me refiero yo, una maestría, para que tengan el conocimiento necesario de los diferentes tópicos que se estaban abordando en estas temáticas a nivel político estratégico. Dijeron que no, que había una discriminación. Bueno, está bien, pero eso abre la puerta a que cualquier persona pueda ir allá sin tener el conocimiento y la experticia del caso. Se había puesto inicialmente en la ley de que las personas que vayan allá tengan una experiencia de por lo mínimo unos 10 a 15 años en áreas de inteligencia o similares, para que puedan verdaderamente comprender cómo funcionan los sistemas y no entorpecer el trabajo de los mismos. Creo que en el país hay cantidad de profesionales que cumplen este tipo de expectativas o este tipo de requisitos y que podrían ser convocados para que directamente trabajen en estos centros, tomando en consideración lo siguiente, que el sistema de inteligencia no funciona, señores, con cuotas políticas, ni amistades, ni favores políticos. Es un sistema técnico. Pongo un ejemplo para que me comprendan de mejor manera la audiencia. ¿Usted a quién lleva a que le opere a su familiar directo, su mamacita, su papacito, al quirófano? ¿Lleva usted al amigo del barrio, al que se reúne para jugar fútbol, o al mejor equipo médico? Un anestesiólogo, un especialista en quirófano, un cirujano, etcétera, etcétera. Usted lleva lo mejor, porque el país está enfermo, está en crisis, está en terapia intensiva y necesita los mejores especialistas para sacarlo adelante. No improvisaciones. Coronel, sí. Yo tengo dos preguntas que tienen que ver con Por acciones favor. últimas que ha hecho el gobierno y el ejército. La una, bueno, no solo el ejército, sino también la policía. El traslado de las comandancias, ya lo hicieron el año pasado, a mitad de año, justamente en Manabí, y ahora lo están haciendo con Guayas, ¿no? Trasladar la comandancia de la policía y del ejército a otras ciudades. ¿Es una medida efectiva o se queda únicamente en el titular? Y lo otro, esta acción de lanzar panfletos, esos billetes falsos con anuncios desde helicópteros militares, ¿dan resultado o lo que estamos viendo es más paños de agua tibia, medidas parches y, si se quiere, también pura publicidad oficial? De lo que yo sé, y por experiencia, creo que cuando un gobierno comienza a mover estas estructuras de comando y control, me refiero a las comandancias general y en el otro caso al comando conjunto de las Fuerzas Armadas, a un territorio que está al momento pues bastante afectado por la inseguridad, lo que está diciendo indirectamente es que los comandantes de esos sectores pues están haciendo un trabajo pésimo. Eso es lo que le está diciendo indirectamente, que necesita que vaya el comandante general allá para supervisar las operaciones, pero esa supervisión la puede hacer el comandante desde cualquier parte del país, no directamente allá, porque estos comandos operativos, ¿a qué se dedican, señores? Se dedican a planificar y a supervisar las acciones operativas de los otros elementos, no a operar, a menos que quieran pues ir a asomar allá, como hemos visto últimamente, que les gusta aparecer en los operativos, demostrando que ahí están y que son parte de la estructura de ese operativo. Eso es para lo que usted dijo anteriormente, para las cámaras, para el cliché, pero no contribuye en nada un desplazamiento de estos comandos hacia esa zona. Lo que va a haber es pues mayor confusión en las planificaciones y mayor problema en tratar de definir mandos, porque el que está allá va a estar esperando que le dispongan directamente qué es lo que tienen que hacer. Creo que ahí están equivocándose. Y ya tuvimos resultados anteriores. ¿Qué pasó? Llevaron el comando... Manta y Durán, por ejemplo, eso. coronel. ¿Perdón? En Manta y en Durán hicieron algo parecido. Es correcto. Llevaron esos comandos allá, dijeron aquí que vamos a estar y vamos a trabajar. ¿Y qué pasó? ¿Cuánto tiempo duraron? ¿Un mes, creo? Y después regresaron nuevamente a sus sectores en Quito, donde tienen las comandancias generales. Entonces, eso no da resultados. Eso no es efectivo. Porque lo que debería ser efectivo es que incrementen el pie de fuerza en cierto sector.
Pero ¿dónde está el verdadero sentido de la lucha contra el crimen organizado? Estamos pensando que la lucha contra el crimen organizado está en base a incremento de pie de fuerza. Más policías, más militares, más tanquetas, etcétera. El éxito que tiene la lucha contra el crimen organizado está cuando el Estado se preocupa por resolver los problemas sociales de una comunidad. En otras palabras, estoy hablando de políticas públicas de largo alcance que vayan directamente a satisfacer esas necesidades que están desde mucho tiempo ahí enclavadas dentro de la sociedad. Y eso es lo que le da un soporte al Estado. Cuando usted mejora la condición de vida del pueblo, mejor educación, mejor salud, mejores ingresos, mejores condiciones de vida, mejores fuentes de trabajo, etcétera, etcétera, servicios básicos, etcétera, usted le está quitando esa fuente de reclutamiento al crimen organizado. ¿Dónde se instala el crimen organizado? El crimen organizado se instala generalmente en lugares, pues, apartados, sin ningún control, suburbios, donde pueden, pues, mezclarse con la sociedad y pueden aprovechar de esa debilidad social de no tener recursos para poderles ir reclutando. Entonces hay que cambiar ese escenario. Y creo que ahí es donde estamos fallando nuevamente, porque no estamos dando una prioridad a la resolución de los problemas sociales que existen en el país. Hay dos grandes, yo siempre digo en las conferencias, hay dos grandes potenciadores que no ha cambiado ningún gobierno desde que nacimos como república: pobreza e inequidad. Están presentes y seguirán presentes cuando sigamos pensando que la solución de los problemas de nuestro país están en el área ideológica, en el área partidista y en el área de los caudillos. No pensemos en función de país, peor, en función del pueblo que nos nombró para representarlos. Coronel, y sobre esta última parte de la pregunta de Alexis, esta forma espectacular de lanzar estos billetes de $100 falsos con anuncios de recompensa, ¿qué tan efectiva puede ser esta medida? Y digo yo, o sea, si tienen todas las herramientas, si tienen todo el armamento, ¿por qué no van y puerta a puerta entregando esos anuncios de recompensa? ¿Por qué no visitan los hogares? ¿Por qué lo hacen desde un helicóptero como en una película? Este tipo de operaciones son operaciones psicológicas que está utilizando el ejército para poder llegar masivamente a más pobladores en el sector. Y de lo que yo conozco, este tipo de estrategia que se está utilizando, pues está dando buenos resultados. Han comenzado a recibir informaciones importantes y en base a eso creo que van a planificar operaciones. Es una forma de hacer una presencia en territorio, especialmente en santuarios, en donde necesitan la colaboración de ciertas personas para que entreguen información vital para conducir operaciones. Es una parte de las estrategias, indudablemente. Uh-huh. Muy bien. Muy interesante. Muchísimas gracias, coronel, por acompañarnos en nuestro espacio y por explicarnos las incoherencias que tiene la ley de inteligencia. Muy amable, muy gentil.